Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura Podcast. Estamos felices de tenerlos aquí. Hoy de nuevo tengo a mi invitado muy especial, el pastor Miguel Núñez, con quien hemos estado hablando acerca de la cultura y de la influencia de la cultura en la vida de nuestros hijos. Los animamos a que vayan a los primeros 2 episodios y hoy estaremos concluyendo esta serie donde vamos a aterrizar un poco la nave. Vamos a hacer la pregunta que yo creo que todo padre se hace en este momento y es, ok, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero antes que nada, vamos a darle la bienvenida al pastor. Pastor, bienvenido de nuevo. Gracias, un placer. Siempre es bueno no solamente compartir contigo, pero poder de alguna forma contribuir a lo que está pasando allá afuera, contribuir de una manera que podamos contrarrestar lo que está pasando allá afuera. Sí, lo que está pasando allá afuera es bastante hostil. Sí. Y muy fuerte y uno necesita mucha ayuda, así que de verdad que yo le doy muchas gracias por su disposición, por su ayuda, por educarnos y equiparnos a poder realmente ser fieles en traspasar las verdades de Dios a nuestros hijos en esta época. Amén. Bueno. Así que la vez pasada hablamos un poco acerca de las ideas que nuestros hijos van absorbiendo de la cultura, la importancia de una verdad absoluta y que ellos sepan que la verdad existe, yo la puedo conocer. Hoy yo quiero que hablemos de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, o sea, como padres, cuál es nuestro rol, qué debemos de hacer. Estas ideas que ellos van absorbiendo de la cultura los va llevando como a la ansiedad, a la confusión, a dificultad de pensar. ¿De qué manera nosotros podemos como reorientarlos, ayudarlos, podamos equiparlos para que ellos puedan entender que hay una verdad que es firme y que no cambia, que es la verdad de la verdad de Dios, es Cristo mismo? ¿Cómo nosotros podemos empezar por ahí? ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, mira, hay algunas cosas, Nicole, que yo creo que son más como naturales y efectivas de lo que la mayoría de los padres se percatan. La única persona que puede cambiar tus hijos es Dios. Amén. Por consiguiente, el mejor chance que yo tengo de que mis hijos sean transformados es que yo como padre camine con Dios. Amén. Fíjate cómo lo dije, que camine con Dios. No dije que vaya a la iglesia, no dije que tenga un devocional todos los días. Sí. Tú puedes hacer todo eso y no caminar con Dios. Sí, pero nuestros hijos, algo muy importante para ellos es como ser auténticos, y realmente uno como papá tiene que estar muy consciente que nuestros hijos muchas veces ven nuestras inconsistencias y eso le crea un ruido a ellos. Claro, bueno, por eso decía que tiene que caminar con Dios, primero para disminuir nuestras inconsistencias. Número 2, cuando tú las veas en ti mismo o cuando ellos te lo señalen, tratar de explicarlas no nos va a ayudar. Uh-huh. Lo mejor que podría hacer es, tú sabes que no lo había visto, no lo había pensado, qué bueno que me lo trajiste a colación. Si eso te resultó de piedra de tropiezo, yo te pido perdón, porque ahí está la autenticidad. Uh-huh. Autenticidad no es simplemente que yo no me equivoque o no peque, uh-huh, porque eso no va a pasar. Yo no soy Jesucristo. O sea. La autenticidad es que que yo pueda caminar de una forma que sea congruente con la palabra. Y es congruente con la palabra que yo le diga a un hijo, mira, qué bueno que me lo dijiste porque no lo había pensado. Entonces, perdóname si eso realmente te avergonzó, te hirió, te ofendió. Eso lo va enseñando a ellos, a cómo también responder cuando ellos tropiezan, cuando ellos se equivocan. Uh-huh. Pero comenzando de nuevo, yo necesito caminar con Dios. Un devocional, ir a la iglesia, no implica necesariamente que estoy caminando con Dios. Número 2, lo que yo como adulto y padre, cómo la palabra me transforma y me cambia lo que yo modelo, lo que yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo pienso, eso es más natural porque eso es el día a día. Uh-huh. Yo recuerdo mi padre muchas veces me dijo, ¿alguna vez tú me has visto hablar así? ¿Alguna vez tú has oído esa palabra de parte mía? ¿Alguna vez tú me has visto ver esa película o algo parecido? Y siempre era como, lo que él me estaba diciendo, ¿cuál es tu ejemplo? Yo te lo he modelado.
Entonces, la consistencia de los padres en su caminar con Dios es vital. Lo otro es que tienen que estar ahí, porque si el padre o la madre no están ahí en términos de tiempo físico, yo tampoco lo puedo impactar. Por eso decía que hay cosas que son más naturales. Número 3, yo creo que muchas de las conversaciones de los padres e hijos son correcciones. Sí. Entonces, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué tu nota? ¿Por qué lo otro? Tú sabes que si cada vez que me habla es solamente para corregirme, yo voy a comenzar a desarrollar estos anticuerpos. Y yo creo que sería bueno poder decirle a un hijo, vámonos a la terraza a hablar. Y que ese día tú simplemente tengas conversación. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo te va en el colegio? ¿Cómo te va en tal cosa? ¿Y qué tú piensas? ¿Y qué materia te está dando dificultad? ¿Y por qué te está dando dificultad? Y conversar. En cuarto lugar, cuando haya cosas que corregir, yo creo que, y a mí me gusta mucho este concepto porque lo viví con mi padre, tú tienes que corregir. Pero cuando Dios nos corrige, tú sabes que Él usa, ¿verdad? Su palabra. Su ley, y su ley es la Torá, como dice en hebreo, y la Torá lo que implica es educación. Entonces, siéntate con tu hijo, edúcalo, así como tú y yo estamos hablando. Tú le puedes anunciar su disciplina al final, pero eso no requiere ni subir la voz, ni subir el tono, ni molestarme. Eso requiere, mira, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, mira, tu mamá o tu papá tiene otra versión de esto, entonces, mira, bla, bla, lo hablamos. Lamentablemente, yo voy a tener que le anunciar su disciplina porque no me ha dejado con ninguna otra opción. Entonces, sabes que yo sé que te va a doler porque yo estuve ahí, yo fui joven, yo traspasé también límites y viví cosas de eso y no me gustó, pero después que yo crecí, es como ponerme en tu zapato y poderte decir, yo sé que esto duele, yo sé que esto te molesta, yo sé que yo lo hice. Y a mí me gusta hacer eso. Anoche yo lo hice con una pareja con quien le estaba dando consejería. Le dije, ¿tú sabes por qué yo te lo digo? Porque yo tengo 67 años hoy, no tengo 20 y pico, 30, y yo cometí errores como eso de lo que estamos hablando, de lo cual yo después me avergoncé, y por eso es que yo quiero también educarte y formarte. Yo creo que ese lenguaje te va a ganar mucho más el corazón, la mente de tu hijo, que te quiere escuchar, hasta el punto que en el mejor de los casos, yo sé que no siempre va a pasar, el hijo pueda decir, pero papi, ¿qué tú piensas de esto? Porque quiere oír mi pensamiento. Y yo creo que cuando las conversaciones se tornan, tengo poco tiempo en la casa, poco tiempo de contacto, y lo que tengo para corregir es como, mejor no hablemos. No, y definitivamente como padre hay que entrarse en su mundo, porque para ellos es importante. O sea, hay veces que ellos vienen con algo que para nosotros nos puede parecer como irrelevante, insignificante. Le voy a poner un ejemplo. Mi hijo es loco con el fútbol y a cada rato él empieza, ¿y cuál es el jugador de este equipo? Y entonces él poco a poco me ha llevado a tener que aprenderme nombres de jugadores, que para mí es como súper difícil, porque ya a esta edad es muy difícil tú memorizarte los nombres y para qué, pero eso es algo que hemos conectado mucho a través de eso. Entonces eso es importante. A veces uno lo ve como, bueno, yo no puedo, todo lo que tiene que hacer es pura Biblia, y definitivamente, o sea, nosotros tenemos que equiparlo con verdad, pero hay una Biblia que yo aplico al día a día. O sea, yo tengo que aterrizárselo porque ellos están viviendo en un mundo que no puede ser un mundo paralelo. O sea, es como yo inserto todo eso dentro de este mundo que yo estoy viviendo. Entonces, sí, y yo creo que aún yo voy a llevar lo que acabo de mencionar de fútbol un poco más allá. Yo no sé quiénes van a reaccionar cómo, pero tú sabes que los equipos ganan y pierden. Sí. Entonces, cuando un equipo pierde, y ya sea tú o tu hijo, vamos a decir, se molesta, se incomoda, se deprime, yo tengo que sentarme con él y decirle, pero fulano, voy a pensar un momentico, ¿qué tú hiciste para perder el juego? ¿De qué manera tú contribuiste a esa derrota? Porque yo tengo que enseñarle a pensar que, ¿sabes qué? Disfruta el deporte. Porque la verdad es que no existe nada para ganar el juego, pero tampoco existe nada para perderlo. En vez de tener 2 horas de esparcimiento con algo que pudiera ser sano, terminaste 2 horas de sufrimiento y agotado y frustrado. Yo creo que no lo está pensando bien, pero es simplemente, yo recuerdo continuamente, mi papá a veces pasaba y no veía, te estoy hablando del año 60 y pico, 70, o sea, imagínate que eran películas muy sanas y decía, para decir, eso es película, como una forma de decirme, relájate, que eso no tiene nada, tú sabes, de realidad.
Yo creo que muchas veces falta eso también, que es no solamente entrando en el fútbol de mi hijo, es ayudar a procesar las emociones de que experimentan con el mismo fútbol o lo que sea, cualquier otra cosa, ayudarlo a pensar. No, y a pensar en eso en base como a las grandes preguntas, porque realmente eso tiene un lugar en su vida, pero es cómo yo pienso en el hecho de que yo juego fútbol a la luz de mi relación con Dios, mi propósito en este mundo. O sea, como que muchas veces nosotros decimos una cosa de una forma que parece como bíblica, pero con nuestras acciones cotidianas del día a día le damos una posición entonces que no es la que debería ser. Entonces ahí como que chocan esas ideas, sí, y no estamos siendo... Digo, nunca lo vamos a poder hacer perfectamente y realmente en muchas ocasiones vamos a fallar, pero ahí es que uno ve cómo la cosmovisión impacta aún cosas pequeñas de nuestra vida. Yo creo también que muchos padres no se percatan la importancia que tiene también de alguna de tus propias historias del día a día, que la puedas contar, donde tú le puedas decir a tu hijo, tú sabes, por ejemplo, tuve la oportunidad, dependiendo de la edad, tuve la oportunidad de hacer un negocio y de esto, y me pareció muy bueno, pero sabes que al final me di cuenta que si hacía esto iba a comprometer tal cosa y no quería ofender a Dios. Con contar eso yo le voy dejando indirectamente, pero yo no estoy solamente tratando de entrar en la vida de mis hijos, yo estoy entrando mis hijos en la vida mía. Y yo creo que muchos padres no cuentan sus propias historias para que el hijo también se sienta que él es importante, porque no solamente tú quieres meterte en la mía, no, yo quiero que te metas en la mía también, que sea parte de, y enseñarlo a pensar. Yo creo que eso es otra manera. Y luego está entonces tiempos de reflexión bíblica, que si tiempo de un devocional conjunto. Pero yo puedo hacer todo eso. Y si yo no modelo una vida cambiada, transformada, los hijos se lo llevan de esa manera. No, y eso es lo más importante, realmente uno ser consistente, consecuente con lo que uno dice vivir. O sea, que eso yo lo vea por lo que usted dice, porque a veces nosotros tenemos como dos vidas paralelas. Venimos a la iglesia los domingos y cantamos, leemos la palabra, todo muy bien, pero entonces el resto de la semana vivimos de una manera que es como completamente contraria. Entonces no le estamos enseñando cuando hacemos eso a nuestros hijos a vivir cómo se vive el cristianismo, o sea, cómo se aplica la Biblia a mi vida diaria, o sea, cómo yo le doy la importancia de Dios a esta situación que parece como insignificante. Sí, y la otra parte yo creo también, Nicole, cuando vemos cosas pecaminosas en nuestros hijos, vamos a decir que viste el egoísmo de ellos. Yo puedo enseñar en contra del egoísmo sin necesariamente condenar a mi hijo en lo que le estoy enseñando. Él puede sentir el peso, pero es simplemente poderle hablar un poco de que, bueno, yo entiendo tu punto, entiendo incluso por qué lo hiciste, pero ¿usted sabe qué pasa? Así somos nosotros los humanos. Y a mí me gusta incluirme mucho, en consejería incluso como pastor, así somos nosotros los humanos. Pensamos así, pero cuando tú lo piensas como objetivamente, eso es como egoísmo, porque estoy pensando en mí solamente, y yo te lo digo porque a mí me ha pasado también. O sea, el poder hacer eso, lo cual yo hago como pastor en consejería todo el tiempo, es como que el otro, yo creo que lo que más ayuda a otro a considerar lo que está diciendo es que tú puedas decirle, a mí me ha pasado. O sea, yo te entiendo. A mí me pasa porque incluso conversando con mi esposa, a mí me gusta que me entiendan. Una cosa es que tú estés de acuerdo o no, y otra cosa vital es que me entiendes. Entonces, poder decirle al hijo que en su pecado yo te entiendo porque yo soy un hombre pecaminoso que ha crecido, que ha vivido. Yo creo que el hijo puede, o la hija puede decir, bueno, mami me entiende, aunque no me aprobó. Entender no es aprobar, simplemente me entendiste. Pero no estuvo bien y puede ser que conlleve una disciplina. Entonces te entendí, no estuvo bien, también te discipliné. Pero puede ser que sea, te entendí, no te aprobé y te eduqué. Y que quizás no requiera una disciplina, porque eso es otra cosa. Si Dios nos disciplinara a ti y a mí por cada vez que nosotros pasamos la línea, no viviéramos en disciplina siempre, no hubiera momentos de no disciplina. Pero eso no es como Dios es. Entonces yo también tengo que aprender a escoger mis batallas. No, definitivamente en medio de esta cultura es sumamente importante que nuestros hijos
nos vean a nosotros vivir la fe. O sea, esa es la manera tangible en cómo ellos ven de una manera práctica día a día como una cosmovisión bíblica, cómo yo uso la Biblia para vivir mi vida. Pero, por ejemplo, eso es lo más importante, porque yo no puedo traspasar aquello que no tengo. O sea, si yo mismo no estoy viviendo de esa forma, yo no puedo yo no puedo traspasarlo fielmente a nuestros hijos, pero es muy importante, aparte de vivirlo, enseñarle qué cosas, o sea, qué otras cosas, aparte de yo vivir, yo debo de traspasar a mis hijos. Bueno, yo creo que es cómo tú piensas a lo largo de toda tu vida, aún en vacaciones. Cómo tú piensas, no sé, vamos a suponer, algo tan sencillo como esto. Estamos en un restaurante, vamos a dejar la propina. Y que tú digas algo como esto, bueno, yo quiero dejar tú estás haciendo un comentario como el que no quiere las cosas. Voy a dejar una propina generosa porque Dios ha sido tan generoso con nosotros que yo creo que eso honraría a Dios. No he dicho, tú piensas que no he dicho nada, pero tú dijiste mucho. O sea, está hablando de que como Dios es generoso, tú quieres ser como Él. Yo creo que es eso en el día a día. Tú hablas de un amigo. Yo recuerdo viajando hacia Santiago, una provincia de nuestro país, ahora con mi papá, quería desviarse a Bonao. Papá, pero ¿para qué vamos para allá? No, que yo tengo un amigo, yo quiero verlo, yo quiero tomarme un café con él. Tú sabes que el concepto mío de la amistad es allá arriba. Mi papá me lo modeló más que lo que me lo enseñó, pero me lo enseñó también, me lo habló cuando me respondía a las preguntas. ¿Por qué vamos para Bonao? Porque tengo un amigo que quiero verlo, tengo deseo de verlo y quiero tomarme un café con él, quiero saber cómo está. Él me dijo muchas cosas, quiero saber cómo está, se salió de él, no tiene que ver conmigo. Entonces, y salpicar eso entonces, así nos los enseña Cristo, así lo modeló Cristo. Eso es lo que la palabra nos dice. Y de esa misma forma, entonces, mi enseñanza de la palabra es mi diario vivir sin que sea el martillo de la palabra. Es la manera como hablo, la manera como me expreso y la manera como trato de imitar a ese Dios, que tú puedas decirle incluso en ocasiones a tu hijo, sabes que pensé que te iba a disciplinar, pero lo pensé, lo oré, y yo sé que Dios también ha tenido gracia conmigo, yo quiero tener gracia contigo. Yo le estoy enseñando que hay un rol para la gracia y que aunque pensaste de una manera, Dios también a veces ha querido disciplinarte y te ha aplicado la gracia. Yo necesito mostrarle el carácter de Dios a esos hijos y ese carácter yo lo hablo, lo explico, le digo cuando lo estoy replicando o tratando de replicar. Te paras en la calle, le das una limosna a alguien. Déjame ayudar a este pobre hombre, porque uno vive tan centrado en uno mismo. Sí. Fíjate que yo estoy hablando como si fuera yo, uno vive tan centrado en uno mismo. Pero así. Que le pasamos por el lado y entonces nos ocupamos mucho de nuestros perros en la casa y está esta gente que porta la imagen de Dios y no nos olvidamos, ¿verdad? Vamos a pararnos aquí, vamos a hacer esto. Usted está hablando de la Biblia y está hablando incluso de lo que es el ser humano, pero es en el día a día. Pero tengo que pasar tiempo con la persona. Si no paso tiempo con la persona, no puedo pasar estas cosas tampoco. Y una pregunta, ¿cómo entonces uno puede enseñar a su hijo a discernir bíblicamente? O sea, las ideas, los mensajes que yo veo en los videos de YouTube, en la serie, en las canciones que yo escucho, y aún aquellas canciones que yo escucho en la plaza que no son las que se tocan en mi casa. O sea, ¿cómo uno puede enseñar a su hijo a discernir? Sí, yo creo que, honestamente, es el proceso que usó Sócrates antes de Cristo y que luego Cristo usó después. Era muy común en la antigüedad. Preguntar, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Bueno, uno que Elías, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces sobre eso él construía. Yo creo que los maestros, incluso a nivel de la clase, debieran siempre iniciar con preguntas y luego construir sobre la pregunta. Déjalo pensar primero. Entonces, fulano, ¿qué fue lo que pasó? Una corrección que quiera hacer. Okay. ¿Y por qué tú hiciste eso? ¿En qué tú estabas pensando? Entonces, ¿tú crees que eso estuvo bien? Yo me he sentado con mi sobrino en ocasiones que tú conoces y yo le he dicho, ¿tú piensas que eso estuvo bien? Bueno, no. Entonces, en vez de decir, entonces, ¿por qué lo hiciste? No, ¿por qué tú piensas que no estuvo bien? Vamos a continuar la conversación
Entonces ahí viene la respuesta. Bueno, eso es una parte. Pero tú pensaste en esta otra cosa también. Bueno, no lo había pensado. Bueno, entonces sobre eso yo construyo ahora. Yo creo que eso es como tú enseñas a discernir la verdad del error. Tengo que enseñarte a pensar, a cuestionar el qué, el por qué, el para qué, el cuándo, cómo, dónde, otra alternativa. Yo no creo que nosotros somos muy buenos para eso, pero para eso se requiere tiempo. Sí. Y si ya no tengo el tiempo, acabemos rápido, esto estuvo mal, pero tiene esta disciplina, hoy no sales. Y terminé, 3 minutos. No, yo requiero tiempo de tener esa conversación. No, definitivamente, y por eso las preguntas son tan importantes. Por eso es tan importante poder crear en nuestra casa como un ambiente donde nuestros hijos puedan venir con respecto a hablar con nosotros y hacer cualquier tipo de pregunta de cualquier naturaleza. Porque hay que entender que en este tiempo, si yo no le doy una respuesta, otra persona se la va a dar. Y probablemente esas respuestas que ellos reciban no necesariamente van a ser como conforme a la verdad. Sí. Entonces es súper importante que nosotros creemos ese espacio para que nuestros hijos puedan hacer como preguntas, puedan abrir sus corazones sin que nosotros como condenemos su pregunta sí. ¿Y por qué te preguntas eso? Eso no se pregunta. O sea, uno tiene que también, como padre, ¿qué actitud no debería tener también? Bueno, y lo otro es que ninguna pregunta debe ser respondida porque sí. Porque sí no es razón. Ni porque no es. Es una respuesta, pero no es una explicación. No es no es una respuesta en el sentido a la pregunta, no es una respuesta. Tú tienes razón en ese sentido. Pero tampoco es lógica. Tampoco lo enseña a discernir, porque eso es algo ya como autoritario. Más que nada. Yo creo que ahí donde está tengo que enseñar a mis hijos a pensar, pero a pensar a través de verdades bíblicas. Y lo que más ayuda a una persona a pensar es preguntas. Y preguntas no es que tú te sientes que estamos en la corte ahora, yo cuestionándote. Es preguntas que te ayuden a pensar. Tú pensaste bien eso antes de hacerlo. ¿Y por qué? Pero, ¿qué tú crees de esta otra opción? Bueno, sí, no. ¿Tú no crees que esto sería mejor que lo otro? Ir llevando a la persona a sus propias conclusiones, porque ahí entonces su propia mente está procesando y está cambiando, pero está dejando preguntas para otras decisiones posteriores. Y yo creo que ese es el problema de nuestro tiempo, que no enseñamos a la gente a pensar, porque tampoco pensamos nosotros racionalmente de cómo manejar estas situaciones. No, definitivamente como padres hay que entender la realidad de que nosotros primeros debemos hacer el ejercicio de aprender a discernir bíblicamente. Por lo que decíamos ahorita, o sea, yo no puedo ayudar a otros si yo mismo no tengo la capacidad de hacerlo, ni me he entrenado a mí mismo como a llevar ese proceso de pensamiento para yo ver todas las cosas a través de la palabra. Y tú sabes que una de las mejores formas de enseñar a otro a pensar es que muchas veces tu pregunta necesita ser respondida con otra pregunta. Y Cristo hizo eso mucho. Cuando vinieron a él le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces milagros? Y él dijo, bueno, cuando Juan el Bautista vino, ¿era él de parte de Dios o era de parte de los hombres? Y él no ha respondido. Entonces, la cultura hebreo era y es muy común, todavía en el día de hoy, contestar una pregunta con otra pregunta. Y rapidito te doy una historia real. Esta señora entra a un lugar en Israel donde había un señor que hacía muchas cosas manuales. Y ella ve varias cosas y le dice, ¿cuál de todas es como su preferida? Y él le dice, ¿usted está casada? Y la señora como, ¿casada? Sí. ¿Y usted tiene hijos? Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Tanto. La señora está pensando y todo eso. Yo lo que quiero saber es cuál es su preferido. Y él al final le dijo, ¿y de sus hijos cuál es el preferido? Y a ella dijo, o sea, para él las hizo todas. Entonces, en un sentido, para él, ¿verdad? Como que él no tiene preferidas porque todas tienen un valor para él, pero la llevó a la conclusión y a la respuesta haciéndole preguntas. La forzó a pensar. Yo no creo que nosotros somos tan buenos haciendo eso. Ni quisiéramos hacerlo, porque quisiéramos rápidamente como resolver cada. No, y muchas veces la pregunta que nosotros hacemos también hay que aprender a hacerla, porque muchas veces nosotros hacemos preguntas que no son abiertas, sino que con un sí o un no ya respondieron la pregunta, pero tenemos que hacer el ejercicio de hacer
preguntas abiertas para hacer que lo que está en el corazón y en la mente de nuestros hijos como que salga, porque el propósito de todo es conocerlos mejor para poder ayudarlos a lidiar con su pecado. O sea, yo no quiero que mi hijo sea un moralista. Yo no quiero que mi hijo obedezca las reglas ni intente cumplir la ley, porque entonces él estaría como muy permeado o sustentándose en la autoayuda de que él tiene la capacidad de ganarse cualquier cosa, y realmente eso es una idea antibíblica. Nosotros no podemos. Claro. Y la otra forma, tú sabes, es que si le voy a decir a mi hijo, por ejemplo, tú sabes lo que dice Romanos 1:18, por ejemplo. Bueno, antes de llegar ahí, quizá yo puedo decirle, ¿qué tú piensas que diría Cristo sobre esa situación? ¿Cómo tú piensas que Cristo resolvería ese problema? ¿O hubiese resuelto el problema en el que tú estás? ¿Cuál tú piensas que sería la respuesta, quizá no de Cristo, de Pablo, si tú quieres llegar a algún texto de Pablo? ¿Qué tú piensas, cómo reaccionó Pablo? ¿Tú recuerdas alguna historia en la Biblia que tenga algo como parecido, donde alguien resolvió eso de otra forma, o quizás de la misma forma que tú lo resolviste? Como tú quieres ir a la Biblia, ok, pero hay diferentes formas de llegar a la Biblia. De una forma más conversacional, didáctica, racional, versus una forma simplemente correctiva y directo al punto, que es como que otra vez. Pero eso es que yo creo que las cosas necesitan ser más orgánicas, que tú sabes, nosotros decimos eso mucho en nuestro equipo de trabajo en la oficina. Es como que no es que esto tiene que ser más orgánico. No puede ser que la única manera y el único tiempo que vamos a orar es los martes a las 9 de la mañana y los viernes a las 9 de la mañana. Tiene que haber 1000 otras formas, momentos en el pasillo a las 3 de la tarde con una gente, con 2 o con 3, donde vamos a orar, porque se nos manda a orar sin cesar. Entonces yo creo que la vida del cristiano tiene que ser mucho más orgánica, continua. Es como vivimos, es lo que somos, es como pensamos. Así es. Pastor, uno puede escuchar todo esto, y es lo que me sucede a mí cada vez que uno ve como su insuficiencia, uno ve su temor ante todo lo que está sucediendo. O sea, yo sé que cualquier persona escuchando esta serie, que ya estamos concluyendo ya con esta última parte, con esta última pregunta, se puede sentir abrumado, se puede sentir cansado, cargado, se puede sentir insuficiente y falto, porque wow, en cuántas áreas yo necesito que Dios me ayude, necesito mejorar. ¿Qué palabras de aliento, qué palabras de esperanza usted puede traer para dejarnos con esas palabras, animarnos y seguir hacia adelante en esta tarea? Bueno, yo te voy a decir algo que yo trato de verdad de practicar, y trato de enseñar también aún en consejería bíblica. Número 1, haz una inspección, una introspección de tu propia vida, o en esa parte de cómo tu hijo es. Trata de ver, si tu hijo es muy egocéntrico, trata de ver si tú encuentras egocentrismo en ti, por ejemplo. Y luego ve donde Dios, habla con Dios y pídele perdón a Dios por ese egocentrismo que tú has encontrado aquí, allí y allá. Y pídele a Dios que te dé arrepentimiento, porque la gente piensa que no, ya yo me arrepentí. Yo puedo confesar, pero yo no puedo arrepentir. El arrepentimiento le da a Dios. Entonces yo confieso y yo le pido a Dios que me dé arrepentimiento de eso que acabo de confesar. De manera que cuando yo quiero hablarle a mi hijo, esto es una forma, cuando yo quiero hablarle de su egocentrismo y decirle, tú sabes que quisiera hablarte de algo que yo mismo he incurrido, porque yo soy también pecador. De hecho, ayer yo hablé con Dios sobre esto y pude decirle a Dios que me perdonara por esto. Pero quería también decirte que observándote, vi esto y vi aquello. Y eso fue lo que me hizo pensar si de alguna manera yo duplico eso de otra forma, o quizá a otra edad. Eso es una forma. No estoy diciendo que siempre será de esa misma manera, pero eso es una forma. Pero comenzar por el proceso de introspección y arrepentimiento donde yo he fallado. Pero luego ir donde Dios, no a darme, tú sabes, a martillarme, no, a confesar y a recibir su perdón y a salir descargado del trono de la gracia, porque la palabra dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Comienza a corregir tus desviaciones. Una a la vez, tampoco tengo que hacerla 18 a la vez. Una a la vez, pídele a Dios que abra tus ojos. Amén. A dónde ha fallado, ya sea en tu propia vida o en la
corrección o en la educación de tus hijos. Yo me arrepiento todos los días. Y el que me oye decir eso piensa, yo pensaba que usted era más santificado. No, es que todos los días violamos su ley de alguna manera. No nos creamos que somos tan santos como muchas veces nos creemos. Jonathan Edwards decía que cuando él ora, decía Edwards, cuando yo oro yo peco. Cuando yo predico yo peco. Cuando yo me arrepiento tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Entonces, por lo pecaminoso que somos. Entonces, poder usar esas cosas en la conversación y con nuestros hijos también es muy bueno para decirle, mira, grandes hombres de Dios, esto es como han pensado, porque nosotros violamos la ley. O sea, tú no eres el único, sí. O ustedes no son los únicos, todos somos. Pero yo tengo más edad, yo pasé por ahí, entonces poder usar eso y poder al final decir, aunque tú le pongas una disciplina, déjame orar por ti. Y que la oración sea una oración y no un sermón, porque eso es otra cosa. No. Señor, ayuda a fulano que no siga siendo tan rebelde. Entonces eso es un sermón. Entonces, pero yo creo que lo mejor que cada corrección de un hijo debiera ser una educación y debiera terminar con una oración, no sermónica, una oración genuina. Dios, ayúdala a cambiar de mente, ayúdala a cambiar de su corazón, abre sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algunos pincelados. No, definitivamente, y uno recordar la gracia de Dios. O sea, Dios es soberano, su gracia es abundante para cubrir donde yo he fallado y voy a seguir fallando siempre. Sí. Así que, pastor, vamos a tener que ya cerrar, lamentablemente, pero no se preocupe que lo vamos a volver a invitar más adelante. De verdad que ha sido un privilegio, qué bendición. Yo espero que toda persona que escuche este programa pueda ser realmente bendecido, equipado, Amén. Pueda cobrar fuerzas nuevas para realmente ayudar a sus hijos a luchar contra las corrientes culturales que quieren transformar su mente y su corazón. Así que el Señor lo bendiga mucho. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias a ustedes por escucharnos y esperamos que puedan sintonizar a nuestro próximo episodio.